Hola a todos, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por venir a escucharnos. Este es el primer episodio del podcast de El TDA Más Cerca, cuya finalidad es que entendamos el déficit atencional, como es conocido coloquialmente, o trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDA, como nos vamos a referir de ahora en adelante. La idea es que vayamos desmitificando, resolviendo dudas y conversando con distintas personas y sus experiencias con el TDA. Para eso hoy vamos a partir por las bases, por lo fundamental, que es entender el TDA desde la medicina, desde el lado más médico, desde las neurociencias, en fácil y en sencillo para que a todos nos quede claro. Y para eso invité al doctor Carlos Orellana, que está aquí con nosotros. Hola Carlos, muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Ale. Estoy muy contento de participar en tu podcast. Qué bueno. El doctor Carlos Orellana, Carlos, como vamos a hablar ahora, es médico de la Universidad de Chile, psiquiatra de la Universidad Mayor, fellow de salud cerebral de la Universidad de California, San Francisco y del Global Brain Health Institute. De hecho, viene llegando hace poco de su estadía en Estados Unidos, así que bienvenido, muchas gracias. El doctor Carlos, al igual que yo, también es neurodivergente, así que tenemos experiencia cercana con el TDA. Experiencia vital. Experiencia vital con el TDA. Así es. Y para que partamos conversando, Carlos, podríamos partir por lo básico, entendiendo así, bien sencillo, ¿qué significa el trastorno por déficit atencional e hiperactividad TDA, como dije que lo íbamos a hablar ahora? ¿Cómo lo podrías explicar así en sencillo? A ver, para explicarlo, es que el TDA es que vendría a ser un trastorno del neurodesarrollo, o sea, es una condición donde existe una diferente arquitectura u orden del cerebro, y que esto viene desde antes del nacimiento, y que en el transcurso de la vida va presentando manifestaciones sintomáticas que van variando dependiendo del momento, de la etapa del desarrollo de la persona, ¿ya? Y que tienen como característica principal en el caso del TDA, no solo el problema de la atención, sino que también hay fallas en la parte como de planificación y selección, Como las funciones ejecutivas como que las se funciones llamen. ejecutivas. A ver, como para que la gente lo entienda, un cerebro neurotípico, cuando hablamos de neurotipicidad y neurodivergencia, lo que estamos diciendo es neurotípico un cerebro que tiene un desarrollo, entre comillas, sin tener estas variantes, que vendría a ser un cerebro sin un diagnóstico neuropsiquiátrico, ¿cierto? Como mal se dice comúnmente como un cerebro normal. Es que, Que no es la palabra que a uno le gusta, pero es como la gente lo tiende a decir. Por eso trato de no decirlo, Sí. porque en el fondo es finalmente alguien que no tiene un diagnóstico, Ujú. pero en el fondo la diferencia es importante. O sea, de hecho, la diferencia nos hace más fuertes, más que el ser todos copias. ¿Y cuál vendría a ser ahí, tú crees, la diferencia cuando hablamos de neurodiversidad, que son los Ujú. distintos tipos de cerebros que podemos Sí, sí, encontrar, sí, sí. y neurodivergencia? Eh, yo creo que en el fondo cuando uno ya usa el término neurodiversidad, tiene una connotación más positiva, que es finalmente de que la diversidad en el mundo natural es una fortaleza, Ujú. porque en el fondo nos da la oportunidad de tener múltiples opciones, como en este caso como especie, como seres humanos, para enfrentarnos a distintas situaciones. Ujú. Cuando uno es más homogéneo, uno pierde esa capacidad de respuesta como variable. Y que evidentemente es una ventaja, por ejemplo, en caso de enfermedades. Van a haber personas que van a ser resistentes y otras no, o con diferentes niveles de impacto, porque somos distintos. Ahora, pero retomando el tema de, ahí fue como muy buenos neurodivergentes, Nos vamos para otro lado, nos fuimos sí. para otra parte. A ver, yo creo que lo más importante como para conceptualizar es que en una persona neurotípica existe, en este caso vendría a ser la corteza prefrontal, pero que tiene un rol como de maestro de ceremonia. ¿Qué quiero decir con esto? Que constantemente nosotros estamos ante múltiples estímulos, ¿cierto? Tantos internos como externos. Las emociones que yo siento, en este caso el estar conversando contigo, pero a la vez fuera de la sala de grabación hay ruido ambiental y el cerebro entonces tiene que tomar decisiones. Entonces este maestro de ceremonia, que es la corteza prefrontal, dice en este momento yo tengo que focalizarme en este estímulo, ¿cierto? Ujú. Ya, lo que pasaría en las personas con TDA es que este maestro de ceremonia es intermitente. Entonces, acontece de que las personas tienen dificultad respecto a qué estímulo tomar la atención,
como también vienen periodos que son conocidos periodos de hiperfoco, donde el maestro de ceremonia se pone intenso y es como, oh, de verdad que tengo que terminar de escribir este capítulo del libro y paso 6 horas y no me doy cuenta y lo hago y es lo único que estoy haciendo. Y no me levanto ni al baño, ni Y tomo nada, agua. porque me Exacto. focalicé en eso. Entonces, es una alteración en ese funcionamiento que tiene que ver con la atención y con las funciones ejecutivas, que básicamente es como nuestra capacidad de planificación para que la gente lo entienda, ¿cierto? Y que sus manifestaciones clínicas, principalmente las que uno detecta en la infancia, que no es principalmente la inatención lo que llama la atención de los profesores, de los papás, sino que es la hiperactividad y que es respecto a la pregunta sobre el subdiagnóstico o sobrediagnóstico, eh, yo creo que ahí está la clave respecto a por qué se diagnostica menos en mujeres que en hombres. Porque el hombre tiene más este componente de hiperactividad, en cambio las mujeres TDA tienen más un fenotipo de inatención, pero que es más internalizante. ¿Qué quiero decir con eso? Están inatentas, pero están tranquilas. Vamos a ir de nuevo al diagnóstico y a las mujeres, porque ese es un tema súper ¿Sí? importante y hay muchos mitos dando vuelta. Yo me acuerdo incluso cuando partí trabajando con niños con TDA hace unos cuantos años atrás, ¿Sí? ya se hablaba siempre este mito de que hay un sobrediagnóstico, de que este es un trastorno inventado, así que vamos a tocar eso que es súper importante dentro de lo que tenemos que desmitificar sobre el déficit atencional, porque es un súper buen punto. Pero tú dijiste algo bien interesante que habla sobre otra de las preguntas, que es ¿de dónde viene el TDA? Y tú dijiste, es la arquitectura cerebral desde antes del nacimiento, ¿puede ser? Sí, 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 sí. Eso quiere decir que uno ya viene como configurado con TDA desde antes de nacer, hay una base genética, porque también hay algunos mitos dando vueltas respecto de lo que hablamos recién, que es una cosa inventada, que lo puede generar el exceso de pantallas, a lo mejor todos tenemos déficit atencional. Eh, ¿De dónde viene el déficit atencional? Si es que se puede, hasta dónde se va, sabemos hoy. O sea, dentro de los diagnósticos neuropsiquiátricos, y esto se sabe, podemos decir que el TDA es uno de los cuales tiene el mayor peso de heredabilidad, o sea, un peso genético, que es aproximadamente al 70-80%, o sea, básicamente casi una heredabilidad del 100%. O sea, de que si yo tengo un papá o una mamá TDA, que yo vaya a hacerlo. ¿Ya? Y evidentemente si ambos padres son TDA, mi probabilidad también es mucho mayor. Entonces sí, básicamente, volviendo a este tema de la diversidad, es un modelo de arquitectura y de conectividad cerebral distinto que es muy heredable. ¿Ya? Claramente, si uno viene con esta condición heredable y vivo en un ambiente que además es muy hostil, probablemente va a hacer que la manifestación sea más notoria desde el punto de vista sintomático. O sea, podríamos decir que no es que hay un autor, no lo voy a nombrar, pero hay un autor muy conocido y que a mí en lo personal me gusta mucho, pero que dijo algo que es un poco controversial respecto al TDA, que es que el TDA en realidad es un trauma en la infancia. Podríamos pensar que no es el trauma en la infancia el origen del TDA, pero que sí el trauma u otros factores tal vez ambientales influyan en que los síntomas sean ¿Más notorio? más Sí. notorios. Ya, a ver. Con respecto a lo que mencionas sobre la teoría del TDA como producto de una experiencia, como de un trauma complejo infantil, a ver, hay que tener súper claro que las personas que han sido víctimas de situaciones traumáticas evidentemente van a presentar sintomatología importante. Es donde está, por ejemplo, está el tema de los flashbacks que vuelven a tener, como los recuerdos de la situación traumática, pero también hay algunos otros tipos de cambios, como por ejemplo el estar hiperalerta respecto al entorno, y también esta como tensión interna constante, por este como miedo internalizado, ¿cierto? Como que algo me va a pasar, voy a ser dañado, esto se va a repetir. Y probablemente desde el punto de vista de esta alteración de la atención y de esta inquietud, quizás yo desde fuera lo puedo ver como alguien con déficit atencional, pero en el fondo es porque existe una mímica sintomática, pero no significa que sea igual. Ya, perfecto. Ya.
De la misma manera, si yo soy un niño, entre comillas, neurotípico y veo mucha pantalla, el ver mucha pantalla no me va a hacer que yo tenga déficit atencional, pero sí va a afectar que mi capacidad de atención no sea la misma que si yo no tuviese ese bombardeo constante de estímulos breves. Porque en el fondo, y de ahí viene probablemente la parte importante de tu trabajo, la atención es entrenable. Bueno, y es un poco lo que dicen muchos adultos ahora, que con el tema de TikTok, yo creo que a todos hemos Sí, visto que nos pasa, nuestra atención neurotípicos o neurodivergentes sí se ve baja. afectada y pareciera que todo, y ahí viene el todos tenemos déficit atencional en esta época, pero no es que todos tengamos el trastorno por déficit de No, atención, es que estamos pasando, podríamos decir, y corrígeme por favor si estoy hablando con algún término completamente inadecuado, que tenemos un síndrome de déficit atencional o estamos viviendo un episodio de déficit atencional, no un trastorno por déficit de atención, ah, producto de que, como tú dices, nuestra atención está ah, pedida por todos lados. Estamos acostumbrados a ver videos de 10 segundos y si no nos enganchó los primeros 5 segundos, ya, no queremos más. a ver, yo creo que es súper importante pensar, y no solo en déficit atencional, pero en Ujú. general respecto al tema de patologías neuropsiquiátricas, o no sé si uno quiere decir salud mental o salud cerebral, o salud del comportamiento conductual, que no es lo mismo tener síntomas de que tener un trastorno, porque finalmente un trastorno implica, además de la disfunción, una persistencia prolongada en el tiempo, ¿cierto? Porque, por ejemplo, y yo creo que todos, si hemos tenido alguna pérdida significativa de un ser amado, o no sé, pues nos echan de la pega, uno puede tener síntomas depresivos, sentirse apenado, no sé, pues sentirse como golpeado por la vida, querer dormir, pero eso no es igual a estar deprimido y tener un trastorno depresivo. De la misma manera, el estar constantemente con estos estímulos de las pantallas, tipo TikTok, que requiere una atención tan breve y que finalmente uno va con el doom scrolling, uno va Sí, cambiando la pantalla eternamente y viendo microsegundos de cosas, va a afectar la atención, pero no es igual a que te genere el trastorno de déficit atencional que tiene otras implicancias porque tiene una arquitectura cerebral diferente. Es un cerebro que es distinto y que uno nace con ese cerebro que es diferente. perfecto. Muchas gracias por esa aclaración, que es uno de los temas y uno de los mitos que siempre anda dando vueltas por ahí. Y otro tema, y vamos a pasar entonces como por orden, otro tema que me preguntan mucho y que de hecho salió en las preguntas que pedí por Instagram, y es el diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Y aquí podemos compartir nuestras opiniones. ¿Cómo se hace desde tu lado el diagnóstico del TDA? Y voy a partir haciendo lo básico para que a todos nos quede claro. ¿Hay algún examen físico médico que nos pueda decir esta persona tiene déficit atencional? A ver, en la actualidad no hay ningún biomarcador que nos sirva para diagnosticar. Con biomarcador quiero decir que no hay ningún examen de sangre o imagen o examen neurofisiológico que nos diga esta persona tiene déficit atencional o no. Lo que existe son criterios diagnósticos, que son consensos que se hacen con la información que tenemos respecto a las poblaciones de personas con déficit atencional, ¿cierto? Uh -huh. Y que estos criterios diagnósticos tienen la finalidad también de generar un punto, un umbral de corte, como para no andar sobrediagnosticando, ciertamente. Y el diagnóstico es clínico. ¿A qué Sí, te refieres con clínico? que finalmente tiene que ser una persona que tiene la formación, en Uh este -huh. caso puede ser un médico especialista, que podría ser un psiquiatra o un neurólogo, ya sea especialista en población adulta o en población infanto-adolescente, Uh -huh. ¿cierto? Que tiene el entrenamiento, que conoce, porque finalmente uno diagnostica lo que conoce. O sea, Exacto. si yo lo desconozco, no lo voy a diagnosticar y voy a pensar en las cosas, ¿cierto? Y en el fondo es con la entrevista clínica, la historia, la información que voy recopilando, el examen físico también, si corresponde, Uh -huh. donde yo genero esta hipótesis diagnóstica que en este caso tendría que ser el TDA. ¿Existen herramientas que colaboran con el diagnóstico? Sí. Por ejemplo, existe una entrevista estructurada que se llama DIVA 5, que es una entrevista que está focalizada en el diagnóstico de déficit atencional en adultos y que en el fondo lo que hace, que son preguntas que están como ya estandarizadas, estructuradas, es tratar de buscar los criterios diagnósticos de déficit atencional y con eso yo digo, cumple estos criterios, por lo tanto, el paciente tiene déficit atencional.
Lo que pasa, y yo creo que ahí viene la crítica que algunas personas tienen, es que muchas personas, incluido yo en algún par de casos, de repente solicitamos evaluaciones que no son mandatorias y que implican un gasto de dinero, pero que en el fondo eh, tienen una finalidad quizás de ganar más información, que en alguna ocasión uno va a quedar en la duda, po, porque las cosas quedan al límite. Y tal como dije, para hacer un Un diagnóstico diagnóstico diferencial. tengo que pasar un umbral y además hay opciones que se parecen, Exacto. ¿ya? Pero no es obligatorio enviar a una persona que se haga un testeo neuropsicológico y que no se gaste X cantidad de plata haciéndolo. O sea, No. aquí podríamos hablar que la psicología y la psiquiatría en el diagnóstico conversan en cuanto, por ejemplo, los psicólogos pueden hacer una evaluación clínica en profundidad y compartir ese informe con el psiquiatra, que Ujú. puede tomar esa información y hacer el diagnóstico desde el lado médico. Pero no es necesaria una batería de test psicológicos. Déjame ver si estoy entendiendo bien lo que estás queriendo decir. A veces puede ser que el psiquiatra no necesite siquiera una evaluación en profundidad en la psicología. Desde mi punto de vista como psicóloga del TDA, ¿para qué sirve? Y yo siempre parto con los consultantes o los pacientes un poco porque no todos los TDA son iguales. Tu TDA puede ser distinto a mi TDA, entonces es importante ver dónde nos tenemos que enfocar desde un punto de vista terapéutico. Pero el diagnóstico en sí no está determinado por ningún test en particular. Así es. Entonces, una evaluación clínica en profundidad es más bien entrevistas para conocer cómo te está afectando, qué áreas de tu vida se ven más dañadas, damnificadas, en qué tenemos que trabajar en el Sí. TDA, más que para diagnosticar si sí o si no tienes que, está dado por un conjunto de síntomas por un diagnóstico diferencial. ¿Estamos en la misma línea con eso? Sí, y bueno, y Perfecto. teniendo claro que estamos hablando en este podcast en particular en el TDA en el adulto, pero que Exacto. evidentemente es probablemente una patología que, o un trastorno o un diagnóstico que es más frecuentemente realizado en poblaciones infantiles. Bueno, Lo que no significa que el TDA aparezca mágicamente en la adultez. Acá hay un continuo. Lo que pasa es que en su evolutividad se va transformando. Y también eso genera dificultades en el diagnóstico del paciente adulto. y aquí conectándolo con lo que tú dijiste al principio, que es súper interesante porque hay gente que dice, bueno, y de nuevo están como estas conspiraciones que empiezan de, ahora todos quieren tener TDA y la industria farmacéutica, y empiezan como a decir que hay una, Sí, como que nosotros quisiéramos diagnosticar más a la gente, pero hay muchas personas adultas que no fueron hombres y mujeres, como tú dijiste, principalmente mujeres, que tal vez no fueron diagnosticados en la infancia porque no eran disruptivos, porque así ¿para qué es. andamos con cosas? A los niños los mandan a evaluación cuando son disruptivos, Así para la es. sala de clases principalmente. Ujú. Hay niños que no y niñas que no fueron disruptivas, que a lo mejor pudieron sobrevivir la jungla del colegio, incluso de la universidad, con Ujú. otros recursos, pero a costa de mucho esfuerzo y a costa de mucho sacrificio personal y emocional, y llegan después con un burnout, o sea, con un agotamiento en la edad adulta, y ahí recién son diagnosticados. Eh, ¿Eso tú crees que puede estar influyendo en que los porcentajes, por ejemplo, si antes hablaba de que había un 5% en la población adulta que era TDA y solamente un 2,5%, o sea, perdón, un 5% en la población infantil con TDA y solo un 2,5% en la edad adulta? ¿Tú crees que esas cifras puedan ir cambiando ahora que la gente está más abierta tal vez a buscar un diagnóstico? O sea, en general las neurodivergencias ahora hay un mayor tamizaje y diagnóstico, y es porque ahora existe la información dentro de la población general de que existen, Uh -huh. y, y se trata de buscar ayuda, ¿ya? En el pasado acontecía esta situación de que solo se diagnosticaban los chicos o chicas o chiques muy disruptivos, ¿cierto? O sea, Sí, hiperactivos, pero si el niñito en el fondo era inatento pero tranquilo, solo quedaba quizás como alguien con mal rendimiento académico, pero que no molestaba, porque finalmente esto, eh, la queja viene porque no permite seguir una estructura de una clase, entonces finalmente la queja viene desde el malestar que le genera al otro, más que una preocupación de lo que le está pasando al niño, debo decirlo, siendo súper crítico. Entonces sucede que hay personas que tienen déficit atencional y que son muy inteligentes o que tienen una capacidad, una plasticidad de encontrar formas de compensar,
y que pueden, por ejemplo, pasar con buenas calificaciones la enseñanza básica, la enseñanza media, porque estos problemas de las funciones ejecutivas lo pueden externalizar, no sé, generando un orden que tengo que estudiar de tal forma, Obvio, o yo, los tengo papás, de repente la estructura externa los ayuda efectivamente, mucho, sí. necesitan tener una muleta que los Exacto. ayuda, pero que después cuando ya entran a la vida ya más de adulto joven, en la universidad o en el trabajo, estas medidas externas que ayudaban como para compensar colapsan. Y ahí viene la gran problemática de la persona con déficit atencional adulta, que se ve estigmatizado, que en el fondo te va mal porque eres flojo, no eres profesional, no cumples las cosas que te estamos exigiendo, pero en el fondo fue porque había una problemática que nunca se diagnosticó porque la persona la compensó hasta que sus habilidades de compensación colapsaron y ya no pudieron hacerlo más. Y voy a agregar ahí, porque como estábamos hablando de que, y esto desde la emoción, que es lo que yo más trato a las personas con TDA, obviamente, muchas personas y muchos niños que no eran disruptivos, que no fueron diagnosticados con TDA, pero sí mostraban sintomatología que no fue identificada como TDA, a pesar de que cumplían y de que pasaban, sí se quedaron con los estragos de, pucha, soy flojo, porque claro, de repente tienen un 7 y de repente tienen un 3 o de repente tienen un 5, entonces es inconstante, es flojo, no tiene motivación, y en realidad lo que había abajo, y tal vez fueron pasando, no fueron diagnosticados, pero arrastran una autoestima muy baja, sobre todo en lo académico y después traspasa a lo laboral. Y llegan después ya cuando vienen muy frustrados, con una autoestima muy baja, pueden llegar hasta con síntomas depresivos, cuando en realidad tenían un TDA no diagnosticado. Así es. O sea, hay que tener claro que las personas que viven con TDA tienen un mayor riesgo de tener comorbilidades psiquiátricas de otros diagnósticos, principalmente cuadros anímicos, cuadros ansiosos, y también existe un riesgo mayor que la población general de presentar adicciones. Ese es un tema que nos preguntaron también, ¿cuál es la relación? Porque, y otro mito que vamos a hablar cuando hablemos del diagnóstico, o sea, del tratamiento, pero hablando ahora un poco de la teología del TDA y de la presentación del TDA, ¿por qué hay mayor riesgo de adicciones en el TDA sin tratar que en la población neurotípica? Uf, yo creo que porque tratamos de encontrar formas de afrontar nuestro malestar y las personas muchas veces consiguen tener esta calma mental con droga. Y es eso, porque finalmente es una automedicación. Y desde ahí la importancia de tener una sospecha diagnóstica precoz y un inicio de un tratamiento precoz. Puede tener algo que ver, y pregunta desde mi ignorancia en este sentido, a mí me encantan las neurociencias, pero me cuestan, entonces tengo que estar siempre repasando, pero puede tener que ver también, por ejemplo, con las características impulsivas del TDA, el consumo de drogas, puede tener que ver con la búsqueda que siempre se habla del TDA y la dopamina, la búsqueda de dopamina inmediata y fácil de las personas con TDA. Ya, volviendo al tema, ya estábamos hablando que existe una alteración arquitectónica, ¿cierto? De la arquitectura Exacto. del cerebro, donde también existe una alteración respecto a dos neurotransmisores en particular, a propósito de lo que estabas hablando, Ana. Uno, la dopamina, que tiene que ver con la motivación y también con la recompensa, Uh -huh. y el otro es la noradrenalina, que tiene que ver principalmente con la parte de la atención y de la atención sostenida en el tiempo, ¿cierto? Y de la capacidad como de focalizarme en el tiempo, ¿cierto? Que son cosas que evidentemente están alteradas en las personas con TDA, como personas como yo, ¿cierto? Entonces, acontece esta situación que uno busca activamente el acceso a a elevación de niveles de dopamina, o sea, de esta sensación de recompensa rápida, Uh -huh. donde ahí claramente está el tema de adicciones a drogas, pero también podría ser adicciones conductuales, como por ejemplo puede ser los juegos de azar, u otro La tipo de comida conducta, también. la Exacto. comida, etcétera, etcétera, como buscar la satisfacción inmediata. Y desde ahí también está la problemática respecto a las redes sociales, el TikTok, el El Instagram, doom scrolling como el hablábamos doom recién. scrolling, porque finalmente me genera pics de dopamina fácil Exacto. el, el estar viendo distintos videos rápidamente.
versus lo difícil de planificar y buscar una meta al mediano o largo plazo que sea gratificante. La gratificación inmediata versus ¿cómo se llama? Posponer la gratificación. Posponer la gratificación, Sí, gracias. Sí, es que eso es complicado. un tema muy, muy potente de las personas con TDA en el trabajo, en la vida diaria, en todo. Sí. Vamos a ver, bueno, y perdona, aquí una de las cosas antes de que pasemos al tratamiento, que es donde también hay muchas preguntas, sobre todo en cuanto al uso de medicamentos, fármacos, hasta suplementos me preguntaron por ahí. Pero, y esta es una pregunta, para diferenciar el TDA de otro, y que los síntomas del TDA son realmente de TDA y no son producto de otro tema, ¿cuál vendría a ser, crees tú, uno de los factores claves a considerar cuando entrevistas a alguien o cuando estás evaluando a alguien? Eh, yo creo que lo más importante siempre es tener claro que cuando uno ve a un paciente en una consulta, uno ve una fotografía del momento, Ujú. que finalmente los diagnósticos en psiquiatría tienen que ser longitudinales a través del tiempo. Y ya teniendo eso en consideración y teniendo acceso a información, idealmente no solo del paciente, sino que también de su entorno, por ejemplo, familiares, amigos, o no sé, pues, información respecto a rendimiento académico quizás, o qué feedback ha recibido laboral, uno puede ir configurando un diagnóstico con una mayor precisión. Pero eso implica tener un seguimiento, una información longitudinal, o sea, no el aquí y el ahora. En el aquí y el ahora, lo que yo estoy viendo ahora de Ale de ahora no es la Ale permanente en el tiempo, ¿cierto? Exacto. Ya, entonces, siempre hay que tener claro, y acá caemos en el tema del diagnóstico diferencial, que hay muchas cosas que son similares, Ujú. pero que si uno lo ve con esta mirada longitudinal, uno ve las diferencias. Por ejemplo, cuando uno está con un cuadro depresivo o un cuadro ansioso, las personas, y yo creo que algunas de las personas que van a estar viendo este podcast en algún momento quizás tuvieron un episodio depresivo y se dieron cuenta que tenían problemas de atención, como que se les perdían las llaves, sentían que la memoria estaba Claro mala que están como más lentos para o más lento pensar, sí, y como están eso. más inatentos. Y entonces uno dice, oh, podría ser esa inatención ser déficit atencional, pero ahí uno se da cuenta que finalmente esta inatención está englobada en un episodio en particular anímico, ¿cierto? Sí. O sea, es una fracción del tiempo. En cambio, la persona neurodivergente que tiene TDA vive esta situación persistentemente porque su cerebro es así y esa es su manera de afrontar la existencia. O sea, fijarnos en la aparición, en la edad de aparición de los síntomas ¿Sí? para el diagnóstico diferencial es esencial en el O fondo. O sea, sea, hay que buscar en la infancia dentro de lo posible. efectivamente, o sea, de hecho, tendría que uno buscar, debería haber aparición sintomática Antes de los 12 antes años. de los 12 años, que eso es lo que dicen los criterios. Es- Que finalmente, porque esto es un trastorno del neurodesarrollo, o sea, uno nació con esta diferencia respecto a la estructura del cerebro, va cambiando con el paso del tiempo, como va cambiando la vida de las personas y van cambiando los síntomas. O sea, el que cuando niño era inatento e hiperactivo, cuando llega a ser adulto, probablemente la parte de la hiperactividad, que es el comportamiento externo, que es lo que yo veo, baja, pero siguen teniendo una tensión interna y una intranquilidad interna. Y además se suma de esta tensión interna que tienen todas las otras problemáticas que han tenido por vivir con una neurodivergencia donde no ha habido algún tipo de ayuda o soporte. Entonces, hay problemas de autoestima, evidentemente, volviendo a lo que decíamos, mayor riesgo de tener comorbilidad con algún trastorno psiquiátrico por esto mismo, porque hay una sensación de ineficacia, de por qué yo no puedo cumplir mis metas, por qué yo no puedo ser un adulto, no sé, responsable, que Y cumpla sus sentirme como un objetivos adulto a y veces, sentirme sí, como un incluso adulto. esa Eso. sensación. Entonces hay una frustración. Exacto. Ya. Y ahora vamos entonces a lo que es el tratamiento. Oh, no. Una vez que decidimos, ya, esta persona tiene TDA, lo está pasando mal en distintos ámbitos de su vida, le está afectando, vamos a tratarlo. Y aquí la primera pregunta, y esto es lo que ustedes, la medicina, la psiquiatría, hacen, recetan muchas veces fármacos. Primera pregunta, ¿siempre se recetan fármacos? Depende del nivel de gravedad y depende del ciclo vital del paciente. Como nos estamos focalizando ahora en pacientes adultos con síntomas moderados a severos de déficit atencional, eso tiene que ver finalmente con el grado de disfunción, Ujú. es un primer escalafón del tratamiento la farmacoterapia, principalmente con medicamentos que se llaman psicoestimulantes,
¿Qué hacen los psicoestimulantes? Básicamente compensan estos neurotransmisores que habíamos hablado anteriormente, que son la dopamina y la norepinefrina o noradrenalina, y de esta manera, de cierta manera, parchan la parte de la disfunción del foco. Entonces, uno podría decir de que el cerebro uno le pone lentes y el cerebro ahora se focaliza, ¿ya? Entonces finalmente uno puede empezar a filtrar los estímulos internos y externos y focalizarse en cuál es el estímulo que tengo que en este momento estar poniéndole más atención, ¿ya? Es como que te pone, entre comillas, como los caballos cuando les ponen acá, cosa de que no se distraigan con todo alrededor y puedan mirar y tengan la posibilidad de mirar al frente. En el fondo es algo así. Básicamente hacemos que este director de orquesta que estaba intermitente y disfuncional empiece a ejercer su trabajo. Perfecto. ¿Ya? Entonces, ¿es importante la medicación? Sí. Ahí caemos respecto a la duda que tienen muchas personas, que es, ¿pero tengo riesgo de volverme adicto a estos medicamentos? Esa es una de las preguntas. Ya. En el fondo, cuando ustedes inician un tratamiento con psicoestimulantes, usted está recibiendo una indicación, una posología, una prescripción de fármacos que está dentro de medicamentos que están probados su seguridad, además que tienen una dosificación determinada y que tienen una indicación de horarios determinada. Entonces, el riesgo de generar una adicción a los fármacos es bajo, ¿ya? Versus lo que estábamos hablando anteriormente, de por qué existe este mayor riesgo de consumo de sustancia en personas TDA que tratan de automedicarse finalmente con las drogas y donde están tomando una sustancia que no saben finalmente qué es lo que están tomando, tampoco tienen claridad qué dosis están consumiendo, porque finalmente tampoco saben qué es lo que están tomando, y que tampoco hay una regularidad, ni un horario, ni un seguimiento, ni un control, ni nada. Entonces, desde ahí aumenta el riesgo de una adicción. Entonces, evidentemente es lo óptimo y lo seguro el iniciar un tratamiento con psicoestimulantes supervisado con un médico o médica especialista del área, ya sea un neurólogo o un Vendría a psiquiatra. ser más riesgoso no medicarse, o sea, en cuanto al tema de las adicciones, no medicarse que medicarse controladamente. Efectivamente. También existen otras alternativas de fármacos que son no estimulantes, como la tamoxetina o la guanfacina, que finalmente estos actúan también modulando en este caso la noradrenalina en particular. Es otra alternativa. ¿Y cuándo se decide cuál de los dos tratar? A ver, en el caso de los adultos se prioriza evidentemente el uso de psicoestimulantes. Perfecto. Pero en el caso de no, sería como personas que, por ejemplo, pueden tener reacciones alérgicas a los fármacos, Ya. o porque tienen algún tipo de comorbilidad que un estimulante les puede hacer mal. O sea, un paciente que tiene una hipertensión descontrolada, quizás dejarle un medicamento que es un estimulante, Sí. quizás va a ser complejo. Entonces depende del paciente. Entonces siempre hay que tener claro lo siguiente: esto no es una receta de cocina, no es que yo vaya y a todos los pacientes les deje la misma medicación, porque todos somos distintos y quizás a usted le sirve el Aradix y a otra persona no, y tiene que tomar Samexid. Y quizás El famoso Samexid, que me Samexid, llegan preguntas del Samexid. El famoso lisdexanfetamina. Exacto. Y que finalmente puede ser de que usted con 50 miligramos esté bien y otra persona necesita 70 y otros con 20 anda perfecto. Somos todos distintos. Y que no funcione un primer esquema farmacológico no significa de que no haya opciones de nada. Pero hay que tener claro que es un proceso que es lento, que no es mágico, pero que cuando uno consigue ya el esquema adecuado para cada persona, se ven cambios que son significativos y que mejoran la calidad de vida. Pero, y acá viene la parte más importante, a propósito de tu trabajo, Ale, el gold standard, el estándar dorado, lo ideal no es solo recibir fármacos, porque eso no es tratar el déficit atencional. Estamos diciendo, con la farmacología estamos compensando, estamos colocando lentes para poder focalizarnos, pero falta todo un contexto de entrenar las habilidades, estas las habilidades ejecutivas, final. Entonces ahí viene la importancia del trabajo psicoterapéutico, que es de colaborar a este paciente que durante años vivió esta situación, a que consiga ser la mejor versión de sí mismo, podríamos decir. Y ahí hay una frase que el otro día vi que me gustó mucho, que es pills don't equal skills, que en el fondo las pastillas no te dan habilidades, te permiten generar un estándar para desarrollarlas. Es que ese es el tema. O sea, finalmente lo ideal es, y yo creo que ese es el gran problema que pasa, por ejemplo, en Chile, con la población infantil, cuando los mandan a que los mediquen,
Porque en el fondo lo que la escuela quiere es que el chico no esté hiperactivo y que esté sentado. Poder hacer la clase tranquila. En el fondo sí. En el fondo sí, pero no hay una preocupación real de que el chico reciba algún tipo de supervisión psicológica o con terapeuta ocupacional, o sea, con profesionales de salud mental, para ir entrenando estas habilidades. Porque una cosa es obtener el foco, otra cosa es saber qué voy a hacer con ese foco. Toda la razón. Y aquí otra pregunta. ¿Los fármacos funcionan en todas las personas? Cuando tú dices, todas las personas podrían encontrar un esquema o hay gente resistente a los fármacos, que tal vez no van a encontrar con los fármacos su camino terapéutico. O sea, es que en el fondo hay tantos tipos de personas en el mundo, que hay personas que quizás la medicación les puede hacer mal. Muchos dicen que tienen efectos secundarios que son peores que el TDA. Tal vez es por una falta de encontrar una buena dosis o una buena medicación para ellos. Es que es complejo. O sea, lo que quiero decir es que si ustedes inician un tratamiento, idealmente le digo a todos los pacientes, ojalá que a la primera todo ande bien, pero hay ocasiones que eso no pasa, y no solo en TDA, o sea, yo creo que todo es medicina. Y en el fondo, yo creo que lamentablemente también hay personas donde uno tiene resultados que son subóptimos. Y por eso es que el tratamiento no es solo dar pastillas, no es solo dar fármacos, porque en el fondo uno tiene que también tener estas medidas psicoterapéuticas, también de manejo ambiental, de terapia ocupacional, de andar generando también un ambiente de trabajo, de estudio más óptimo y ir colaborando. O sea, ¿y tú crees que es posible tratar el TDA para gente que es resistente a tomar fármacos? Que dicen, no sé, es que en realidad lo paso mal, me quitan el hambre, que es lo que la mayoría dicen con el Samexid, o me dejan como muy, muy tenso, o me dejan demasiado tranquilo o pegado en la luna. ¿Es posible, tú crees, hacer un manejo? Por ejemplo, alguien me preguntó si habían suplementos que podrían tal vez ayudar. O sea, a ver, pueden existir algún tipo de disfunciones, no sé, de vitaminas, etcétera, etcétera, que podrían generar sintomatología que afecte el rendimiento, sí. Pero en el fondo la suplementación tiene lógica si yo efectivamente tengo un déficit. Si estoy en un rango que es normal, ¿para qué me voy a suplementar? No tiene sentido. Eh, Siempre lo óptimo en pacientes que son muy sintomáticos sería que tuviesen farmacoterapia, pero también siempre lo primero es la autonomía del paciente. Porque si un paciente dice yo no quiero tomar fármacos, eso es súper respetable y comprensible, porque finalmente es tu cuerpo y uno toma las decisiones que es lo que va a hacer con su cuerpo. Entonces, en ese caso, yo creo que ahí es importante tu trabajo, ¿vale? Que es como Acompañarlos desde otro lado y tal vez incluso ir ajustando las expectativas de el ritmo. Sí, qué es lo que podemos conseguir si exacto. no hay farmacoterapia, que de todas maneras va a ser mejor que el no estar haciendo nada. Sí. O sea, en el fondo, a ver, yo creo que como para que lo guarden y si esto sale después los reels de Instagram, el tratamiento ideal implica farmacoterapia, que tiene que ser dado por un profesional responsable que tenga la formación, asociado a un psicoterapeuta que también tenga la formación y que sea responsable. Porque también una cosa que las personas no piensan es que piensan que solo los fármacos pueden ser dañinos o tener efectos secundarios complejos, pero también las personas, los terapeutas, ya sean médicos, psicólogos, no sé, enfermeros, pueden tener efectos secundarios. Porque la interacción humana también a uno lo puede afectar. Y si te toca un profesional que tiene malas maneras, que tiene maltrato o que estigmatiza, vaya a terminar peor. Entonces siempre tienes que buscar a un profesional que sea responsable de ti y que finalmente siempre esté actualizado y que esté comprometido de hacer su trabajo como corresponde. Y que también respete tus decisiones, porque finalmente el paciente es el que decide. Súper importante. Me preguntaron también si el no tratarse los síntomas del TDA, porque el TDA no tiene cura, o sea, eso también es importante O sea, yo decirlo. creo que ahí Pero, viene el tema respecto de por qué hablamos que es un trastorno y no y decimos no, que es una una enfermedad, enfermedad. exacto. Pero me preguntaron si el no tratar los síntomas del TDA puede aumentarlos, puede hacer que al final sea peor el TDA o no. A ver, yo creo que cualquier situación que no tiene ningún... A ver, yo creo que más que el TDA en sí, el no tratar el TDA te aumenta las probabilidades de que te pasen otro tipo de cosas. Entonces, finalmente te va a generar complicaciones en tu salud y en tu envejecimiento. A propósito del tema de salud cerebral.
que para tener un cerebro saludable, necesito estar en un entorno saludable. Y como estábamos viendo, las personas con TDA que no se tratan, finalmente caen en este círculo vicioso de frustración, de baja autoestima y que les puede llevar a tener más riesgo de deprimirse o de caer en abuso de drogas o tener conductas de riesgo o de autodaño. Entonces, en el fondo, sí, es complejo y, y no recomiendo a nadie que teniendo la opción de tratarse que no lo haga. ¿Ya? Ahí entramos en otra problemática. ¿Existe el acceso para la población como corresponde? La respuesta es no. Estamos en Chile en una situación así oscurísima versus el mundo y acá yo que he tenido la experiencia de estar afuera, tanto en el primer mundo como en el tercero, puedo decir que tampoco estamos en el oscurantismo más profundo, Eso es lo más oscuro. no bajo ningún punto de vista, pero claramente el sistema es perfectible. O sea, es súper complejo cuando hay personas que están en el servicio público en tratamiento de lo que sea y hay quiebre de stock de la medicación. ¿Qué ha pasado? Y pasa y es terrible. ¿Ya? Entonces, obviamente esas cosas tienen que mejorarse. Pero siempre la recomendación va a ser que usted busque ayuda. Y por eso yo creo que es súper importante el podcast que estás haciendo, Ale, porque finalmente estás entregando información actualizada y estás ayudando a que personas digan, quizás lo que me pasa es que soy neurodivergente, quizás no TDA, pero sí me pasa alguna situación que me genera un malestar y debo buscar ayuda. Sí, porque está un poco estigmatizado a veces el tema todavía en salud mental de buscar ayuda. La gente, yo veo que muchos tienen mucha resistencia a los fármacos, a los psiquiatras, a los psicólogos, que lo ven todavía una señal o de debilidad o no, yo me la debería poder sola. Hay todo este estigma con respecto a la salud mental todavía, lamentablemente. Así que por eso, gracias Carlos por este espacio de psicoeducación. Y otra pregunta que me hicieron con respecto a los fármacos fue... eh, y esto yo sé que no, es difícil contestarlo porque no estamos hablando de un fármaco en especial, sino en general, pero pensando en los psicoestimulantes, ¿es conveniente la forma de tomarlos todos los días o se pueden tomar cuando sea necesario? ¿O depende caso a caso? Yo diría que todo depende caso a caso. Ya, perfecto. Ya, No se puede hacer una recomendación general al respecto. no podría, porque finalmente eso implica la historia personal de cada paciente, también cuáles son sus expectativas. Hay pacientes que efectivamente solicitan tener tiempos de descanso y te lo dicen. Yo lo necesito mientras estoy en el trabajo, los fines de semana no me gusta tomar fármaco y uno lo respeta. O también hay personas que efectivamente te dicen, yo me he dado cuenta que esto me hace un cambio tan significativo que inclusive cuando estoy en mi tiempo de ocio me siento mejor, démosle. Entonces, a ver, yo creo que lo más importante es darnos cuenta de que, lo vuelvo a decir, cada indicación es personal, tiene que ser a la medida. Ujú. No hay una receta de cocina, no hay un único medicamento mágico para todos. La medicación colabora, pero no, no parcha el tener una atención complementaria psicológica y por lo tanto el solo dar medicación es insuficiente, pero evidentemente genera beneficio. Eh, yo creo que con el pasar del tiempo y la medicina va hacia allá, a propósito de la pregunta inicial, si existen como biomarcadores, si existen como formas de diagnóstico biológico que yo tomo una muestra y hago el diagnóstico. Yo creo que en el futuro la psiquiatría va a eso, a la psiquiatría de precisión. ¿Qué quiero decir con psiquiatría de precisión? De acá en algunos, probablemente décadas, va a acontecer eso, que quizás con imágenes funcionales, viendo cómo funciona el cerebro, por ejemplo, cómo metaboliza, no sé, pues el azúcar, voy a saber esta parte del cerebro no está funcionando bien, o también hay alteraciones quizás metabólicas que no hemos visto y que después se va a saber, y van a haber test de sangre, y que en el futuro yo voy a poder decir a ciencia cierta, usted tiene TDA, pero su TDA es con esta característica y lo que usted necesita es este medicamento. Y probablemente van a surgir fármacos Más con mecanismos preciso. de acción más precisos y que no tienen nada que ver con lo que estamos dando ahora. Entonces, por eso es importante también el tema de la investigación.
Y de mantenerse actualizados y y abiertos a los y de cambios que vengan, mantenerse porque actualizados. O sea, no está la última palabra dicha. efectivamente. O sea, eso también es otra recomendación. Cuando busquen servicios de algún profesional de la salud, existe en Chile el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud. Ustedes lo googlean, con eso ustedes pueden saber si efectivamente es enfermero, kinesiólogo, médico, y si efectivamente, por ejemplo, en el caso de los médicos o de los dentistas, si efectivamente tienen la especialidad que dice que tienen. Porque a ustedes, yo creo que les ha pasado que han contratado servicios, por ejemplo, ahora es muy de moda que médicos se colocan que son médicos de salud mental, Sí, pero que no son no sé si. psiquiatras y que en el fondo Sí, hicieron un diplomado de salud mental donde aprendieron algunas cosas que van más allá de lo que vieron en la escuela de medicina, pero que no los hace ser especialistas en salud mental. De la misma manera de que si yo hiciese un diplomado de dermatología, yo no soy dermatólogo. exacto. Súper importante esa distinción, Carlos, porque sí, la verdad es que cada vez hay más gente que se autoclasifica como especialista en algo y no Así necesariamente lo es, y sobre es. todo en el ámbito de la medicina eso es muy complejo. Así es. Ya estamos casi terminando, pero última pregunta con respecto al uso de fármacos, porque también me ha pasado que muchas personas que no tienen TDA han llegado y me han dicho, oye, a mí me están diagnosticando Samexit porque estoy pasando por un momento de baja concentración o bajo... ¿Eso es parte, es esperable? ¿Se pueden recetar los mismos fármacos aunque no tengas TDA Ah, por periodos específicos? Y ahí es cuando... a ver, acá viene la parte más interesante, que los nombres de los fármacos en neuropsiquiatría son nombres de fantasía. ¿Qué quiero decir con eso? El nombre antidepresivo, psicoestimulante, ansiolítico, son nombres de fantasía. Finalmente son fármacos que tienen una función en algún receptor específico y que generan un rol. Y por lo tanto, en el fondo, hay una gran inespecificidad. O sea, a los medicamentos que nosotros llamamos antidepresivos, por ejemplo, puede ser la sertralina, son el primer escalafón farmacológico en los trastornos de ansiedad, pero el nombre es antidepresivo. Por eso quiero decir que son nombres de fantasía. Entonces, los famosos psicoestimulantes sí, no estimulan, pero ¿eso es igual a que solo son para dar en déficit atencional? No. Por ejemplo, en situaciones particulares, por ejemplo, pacientes con cuadros depresivos muy intensos, donde existe una gran alergia, o sea, como falta como de energía hacer cosas, una profunda desmotivación, el dejar un psicoestimulante, que puede ser, por ejemplo, dejar metilfenidato, si algún paciente mío me está viendo ahora en el podcast, saben de que yo uso mucho el Aradix Retard en pacientes que tienen este tipo de sintomatología. Les ayuda porque les da el punch para levantarse de la cama y también para compensar estos síntomas atencionales y de memoria, estos síntomas cognitivos que hay quejas cuando uno tiene cuadros depresivos ya importantes, ¿cierto? O sea, que están afectados, pero no Es, por TDA, sino por una situación particular. una situación particular puntual. Claramente la indicación es momentánea en el tiempo, porque estamos hablando respecto a lo longitudinal de los diagnósticos. O sea, no porque estuviste inatento, porque estabas deprimido y necesitaste tomar un psicoestimulante, quedaste con una indicación persistente de psicoestimulante. Fue durante el momento que lo requeriste. Así que sí, se pueden utilizar en otras situaciones. Otra cosa, si yo no tengo déficit atencional y tomo, no sé, Ritalin y estoy en la universidad porque tengo que pasar los exámenes de fin de año, que muchos chicos lo hacen, Sí. y me hace efecto, ¿significa que tengo un déficit atencional? Así no funciona el diagnóstico, así que no. Finalmente, evidentemente, como existe una U invertida de la concentración y de la atención, si tomo un medicamento que me lo potencia, va a aumentar, pero también uno corre el riesgo de que no sé, al automedicarse de empeorar mi atención. No Ah, sé. eso es súper interesante porque yo creo que hay gente que se tienta, y lo he escuchado mucho, sobre todo en universitarios, en tomar medicamentos, fármacos para el TDA, para aumentar la concentración sin tener TDA. Entonces, O acá sin quedamos. testar, es como este tráfico que hay, entre comillas, que Ya, o sea, sí. lamentablemente existe esta cultura de tomar fármacos como para potenciar el rendimiento y en el fondo con eso lo único que van a conseguir es hacerse un daño. Todos estos medicamentos que se utilizan en neuropsiquiatría tienen un efecto directo en el sistema nervioso central, que finalmente es donde está nuestra personalidad, nuestros recuerdos, donde está nuestra identidad, podríamos decir, ¿cierto? Ujú. Entonces es algo que es muy preciado. Entonces, si uno va a tomar medicación en neuropsiquiátrica, uno tiene que
estar en una situación donde hay una necesidad real, o sea, un cuadro, un trastorno, que me implica un tratamiento, y eso implica que tiene que haber alguien que me diagnostique y que me trate y que me evalúe, que sepa hacerlo, porque si no yo corro riesgo y me estoy haciendo un daño. No se automediquen. Y por último, ya para ir cerrando este ratito de conversación, si tuvieras que cerrar, ¿cuáles serían tus recomendaciones claves para alguien que está pensando en consultar por TDA, por sospecha de TDA? O sea, lo primero es, háganlo, van a estar mejor, eh, pueden estar mejor, busquen a personas capacitadas para tratarse, por lo mismo, no caigan con charlatanes, sean responsables consigo mismos, y aprendan a tener paciencia, porque tampoco va a ser algo mágico. Hay que tener paciencia para ver los resultados, pero van a aparecer, van a estar. Y lo otro, especialmente para las personas que han sido como muy autocríticas y que han sido muy autodenostativas consigo mismas, Ujú. que aprendan a quererse y quererse en su diferencia. Eh, porque en el fondo la neurodivergencia también tiene un rol. O sea, no solo es algo malo. O sea, de hecho estaría muy mal verlo de esa manera. De hecho, se necesitan personas con neurodivergencia. O sea, créanme de que cuando fueron las grandes migraciones humanas, que a través de continentes probablemente fueron lideradas por personas neurodivergentes que buscaban ir más allá. Y tal vez ahí agregar que el tratarse el TDA o una neurodivergencia no nos quita tampoco esa cosa especial que una gente dice, ay, me da miedo que con el tratamiento o con Deje ello, de ser yo. exacto, se me vaya la creatividad o deje de ser yo. También ese es un mito que hay que sacar porque el TDA, si bien no es algo malo y la neurodivergencia no es algo malo, sí puede tener consecuencias difíciles para la gente que los tiene en este mundo, sobre todo que es el mundo en el que mal vivimos hoy Así día. es. Así que busquen atención, quiéranse, cuídense y busquen estar mejor porque merecen estar mejor. Super. Carlos, Eso. muchas gracias por participar, muchas Muy gracias bien. por toda la información que nos compartiste. Como tú mismo dijiste, es muy importante que nos mantengamos actualizados, que nos mantengamos críticos y que sigamos conversando y acercando el TDA a la gente para que todos lo entendamos. Si les quedaron dudas con respecto a lo que el doctor Carlos Orellana nos conversó hoy, háganlo saber en comentarios, mándennos un mensaje directo y les vamos a hacer llegar lo más pronto la respuesta. Así que muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, Carlos. Hasta el próximo capítulo. Que estén muy bien.